¿No se escucha o se escucha bajito? O... Ah, Se escucha bien. perfecto. Capaz que fue en un ratito donde empezó a grabar. Bien. Las clases las subimos a, bueno, al canal de YouTube, al canal de matemática de YouTube, pero de todas maneras, o sea, todo el material que ustedes usen va a estar subido a comunidades, ¿sí? Comunidades es el canal por el que vamos a manejar toda la información. Y entonces ahí van a tener, digamos, los links de las clases grabadas, tanto de los encuentros teórico-prácticos como de las tareas de aula. Así que en comunidades van a encontrar todo, porque por ahí en el canal de YouTube, si bien se sube todo ahí, capaz que no está tan organizado. Bueno, ahora que ya no está entrando tanta gente, molestaban. Bueno, entonces, algunas cuestiones antes de arrancar. Esta es como una segunda presentación, digamos, porque ustedes ya tuvieron una tarea de aula el miércoles pasado. ¿Miércoles pasado? Sí, miércoles pasado. Pero, bueno, hoy es con otro docente, así que también quería hacerles algunas aclaraciones. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Lo primero que me parece muy importante aclarar es que este año Matemática 2 va a tener como un enfoque diferente, y les diría experimental, en comparación con otros años. ¿Sí? Bueno, en comparación con el año pasado particularmente, que fue el primer año que se dio virtual. Y la verdad es que por un lado ya hay un montón de material hecho, ¿sí? De videos explicativos, de clases grabadas, de actividades resueltas. O sea, hay un montón de material para que ustedes puedan trabajar de manera más autónoma. Y entonces se nos ocurrió armar, ¿sí? Diagramar la materia de otra manera para que los encuentros sincrónicos, ¿sí? Estas videoconferencias, o sea, de los encuentros teóricos prácticos de tarea de aula, tengan otro enfoque. La idea es que estén orientados más, ¿sí? A discusión, ¿sí? De no dedicar tanto tiempo a la resolución metódica de una actividad y a cuestiones algebraicas, sino que eso lo puedan ver más ustedes por su cuenta y usar este espacio justamente para discutir las cosas más, que en definitiva es lo más interesante, digamos, de poder hacer eso en este caso conmigo, del otro lado, porque las cosas más metódicas, nada, pueden ver un video que les subamos y verlo las 10 veces, si necesitan verlo 10 veces para entenderlo y ponerse a hacerlo en su casa en otro momento. La idea entonces acá es aprovechar más ese tiempo de una manera distinta quizás a la que estén acostumbrados en otras materias o incluso mismo en Matemática 2 en años anteriores. Entonces, algunas sugerencias. Yo el año pasado, cuando tuve que dar tareas de aula virtuales, que todavía no teníamos nada armado y fue todo muy sobre la marcha, la verdad es que no me resultaba, o sea, me resultaba sinceramente aburrido, porque el hecho de agarrar y explicar un ejercicio y hablar en un punto a la nada, porque ustedes quizás son un montón y es uno solo explicando la actividad y hablándole al aire. A mí eso no, prefiero no hacerlo, y este año al tener como más herramientas y videos y cosas para que puedan ver eso por su cuenta, nos permite trabajar de otra manera. Y sé también, estando del lado del estudiante, que estar 1 hora y media o 2 horas sentado mirando algo es muy aburrido y tedioso. Entonces, vamos a tratar de que eso no sea así. Bien, en primer lugar, lo que les recomiendo es que siempre para las clases de cualquier cosa, tengan un espacio
un lugar, digamos, lo más cómodo posible para poder trabajar, ¿sí? Y la idea es que esto, que sea llevadero para ustedes y para mí. La idea no es que sufran, obviamente van a tener momentos de tener que ponerse horas silla, como se les dice, horas culo, a estudiar, a hacer cosas y demás, pero la idea es que sea un poco más dinámico y, por lo tanto, los voy a invitar bastante a que hagan uso de la palabra. Eso es algo que no solo que no me molesta, sino que es lo que lo hace realmente un poco más interesante, ¿sí? Que haya preguntas, que puedan hacer preguntas sin ningún tipo de miedo o vergüenza, que puedan opinar, que puedan preguntar y que otro compañero pueda responder. Entonces, eso está más que habilitado. Interrúmpanme en cualquier momento. Si es, digamos, con el micrófono mejor. Y también si son un montón, pero si tienen ganas de habilitar también la cámara, aunque sea cuando están haciendo la pregunta, también suma. Para esto, para hacerlo un poco más interactivo y menos menos frío a la virtualidad, porque la verdad es que la virtualidad tiene un montón de cosas copadas y un montón de cosas no tan copadas, y la distancia y esta cosa, esta separación de la pantalla y no ver las caras, es una de las cosas más chotas que tiene. Entonces, bueno, con esa premisa, la idea va a ser eso, que sea un espacio de construcción de parte de todos y que a ustedes les sirva y no les resulte tedioso ni aburrido. Y una cosita más, en esto que les remarco de la participación y de la discusión y demás, es que Matemática 2, por cómo se está dando y por cómo están siendo los exámenes también, está muy orientada a lo conceptual. Está muy orientada a que puedan entender lo que están haciendo, ¿sí? Más que aprenderse algo de memoria o lo que sea. Entonces, este año que también van a tener talleres donde sí o sí van a tener que trabajar ustedes en grupitos, discutir y demás, cuanto más aceiten eso y más permitan que eso suceda y llevarlo a cabo, va a ser mejor para ustedes, y yo les doy mi palabra de que si van llevando la materia al día de esa manera, realmente va a ser mucho más sencillo para ustedes. O sea, no solo el hecho de aprobar los parciales y el examen final, sino de terminar el recorrido por la materia de una manera que ustedes les haya realmente servido, que realmente les hayan quedado los conceptos integrados. Entonces, eso, si tienen la posibilidad de ir llevando la materia al día, y esto implica llegar a las tareas de aula, bueno, estoy adelantando cosas que puse en las diapositivas, no importa. Y esto implica llegar a las tareas de aula habiendo visto los videos de teoría, habiendo ya leído lo que hayan tenido que leer y demás, y en este caso también participando y habilitando sumándose, mejor dicho, a las discusiones y animarse a hacer preguntas y demás. Nada, va a hacer que para ustedes realmente sea más sencillo y más agradable el cursado. Esto aplicaría a toda la carrera, ¿no? La idea sería que toda la carrera tuviera un cursado ameno y que lo disfruten y que uno no sufra mientras cursa para recibirse algún día. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar? No, ahí ya pasamos a la clase. Ok. A ver, una pregunta, ¿me escuchan? A mí se me tildó todo.
volvió la vida. Bárbaro. No, Victoria, preguntas en general de todo lo que hablamos. No, todavía no. Todavía no arrancamos a hablar de matemática. Bien, entonces, ¿se ve la pantalla compartida? Sí, bien, perfecto. Bueno, entonces, hoy con lo que vamos a trabajar, bueno, acuérdense también que yo mientras estoy con la presentación por ahí no veo lo que están escribiendo, así que escucho el chat, pero si lo pueden con micrófono o si una según mi compañera puede ir leyendo lo que aparezca en el chat, genial. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar con lo que es sumas de Riemann y definición integral definida. Serían como los dos subtemas en los que vamos a focalizar dentro de integrales, que es el integrales de funciones escalares, que es el gran tema que estamos viendo ahora. Bueno, primero había algunas cuestiones introductorias, pero que ya más o menos se las nombré. Acá puse los horarios por las dudas, si alguien necesitaba saberlo, lo que sea. Yo no me acordaba de los otros, así que me los dejé ahí de machete. Y todo lo que está acá, básicamente, fue lo que les estuve diciendo, ¿sí? Y que también quería que quede por escrito. Lo que vamos a hacer en este espacio va a ser resolver y discutir actividades teórico-prácticas, y la discusión acá está en negrita porque justamente vamos a aprovechar para poder focalizar más en eso. Entonces, para poder aprovechar al máximo los encuentros, Profe, una pregunta. ¿Está en la ¿Usted primera avanzó diapositiva, profe? o...? Porque quedó ahí. Sí, quedó ahí en la dispositiva de carátula, por así decirlo. que la carátula, a ver, hoy, a ver, vamos a compartir de vuelta. Ahí está. Ahí se ve lo de los horarios. Ok. Bueno, vuelvo a compartir. Hoy es el día de los problemas técnicos. A ver. Si no sé si el problema es cuando presento. A ver. ¿Ahí ven los horarios? Sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces les decía que lo que está escrito acá abajo en realidad fue todo lo que les adelanté antes. Y bueno, y las tres cuestiones por ahí importantes para que podamos realmente aprovechar, ¿sí? Y poder en la tarea de aula llegar realmente a la parte más de discusión y meterse un poco ahí más profundamente, son esas tres cosas. ¿Sí? Asistir a los encuentros teórico-prácticos que tienen, asistir o ver las grabaciones, eso es lo mismo, pero sí ir siguiendo eso, leer la teoría asignada que tengan del libro o los videos explicativos relacionados a esos encuentros teórico-prácticos y participar activamente en las discusiones. Esto último sé que va a ser de a poco, también seguramente los talleres vayan a ayudar para que eso suceda. Bien, entonces una breve introducción teórica o un repaso de las cosas que estuvieron viendo en los encuentros teórico-prácticos y en los videos. Lo que vamos a trabajar, ¿sí? De lo que se ocupa fundamentalmente el cálculo integral, es de los procesos de cambio. El cálculo diferencial también se ocupaba de los procesos de cambio, de ver la velocidad a la que un proceso se daba, pero el cálculo integral sirve para responder a otra cosa, que es cómo determinar qué fue lo que cambió y cuánto cambió. Entonces, por ejemplo, un proceso de cambio que puede ser desde algo muy sencillo como la velocidad a la que va un auto, ¿sí? Esa velocidad que es la
el cambio de la posición con respecto al tiempo, lo que vamos a ver acá es cómo, a partir de esa velocidad, determinar cuánto cambió la posición, ¿sí? Esa sería como una de las utilidades o aplicaciones que va a tener el cálculo integral, pero para nosotros, o sea, nosotros quiero decir, las carreras de nuestra facultad, va a ser la aplicación fundamental, ¿sí? Entonces vamos a trabajar mucho desde ahí, siempre desde lo aplicado. Entonces, acá, supongamos, antes de meternos en lo matemático así duro. Profe, me parece que sigue ahí en el horario. Ahí me pasó a mí la diapositiva. Sí, ahí, pero ahora, antes no. Claro. Y a ver, por ejemplo, ahí les aparece el proceso de integración. No, sigue No. un cálculo integral No. en el círculo azul. Bien. Se queda ahí. Bueno, importante. Voy a compartir entonces. Profe, creo que cuando compartís, o sea, cuando presentás, no sé, creo que te deja poner directamente PowerPoint, o sea, la diapositiva, algo así. Creo que, o sea, es directamente cuando lo compartís, para que se vean siempre mientras vas pasando. De vuelta. Claro, como que primero. Vamos a hacer así. Perfecto, sí. Ahí puse para. Primero puse la presentación y me aparece. Bien, gracias por la información. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, supongamos que tenemos una función, ¿sí? H, que representa la velocidad a la que está cambiando algo. No importa qué, si quieren vayamos con eso, con la posición de un objeto para no complicarnos la vida con esto. De hecho, las gráficas que van a ver van a ser las mismas que aparecen en la teoría. Lo que me interesa que rescatemos, ¿sí? O que recordemos de lo que estuvieron viendo en la teoría, es que si yo tengo esta función que me representa esa velocidad en cada instante de tiempo y quiero hallar cuál es el cambio de la posición, en este caso entre 0 y 120 segundos, en principio no lo puedo hacer, ¿sí? No tengo una manera que conozcamos en Matemática 1, por ejemplo, de hacerlo. Pero una de las cosas que nos sirven para poder hacer para poder ir llegando a poco a eso, es hacer una aproximación. Entonces, una manera que vamos a usar bastante, no es que la vamos a usar tanto en la práctica, sino que es la manera de entender el proceso que vamos a hacer, es reemplazar esta función por una función que sea constante en distintos intervalos. Entonces, por ejemplo, acá entre 0 y 20 segundos, mi función h es variable, pero la función h asterisco asterisco la tomo como una función constante, en este caso en 40, en un valor que yo más o menos veo ahí en el medio, si se quiere, entre 30 y 50. Y yo, básicamente con esta función h asterisco asterisco, no se puede tener el asterisco, lo que voy a poder hacer es aproximar, ¿sí?, el cambio de la posición. Eso, ¿cómo lo pueden hacer? Si ustedes tienen la función h doble asterisco, ¿cómo pueden aproximar el cambio de posición si les representa su velocidad? Calculando el área que hay bajo la curva. Bien, ¿bajo qué curva en este caso? Bajo la curva de velocidad, claro. Porque sería como multiplicar la velocidad por el tiempo que está pasando. Bien, perfecto. Ahí, bien, me gustó todo lo que dijiste. Me gustaría, así, hacer una aclaración. Todo lo que tenga que ver con área, ¿sí? Y esto es súper importante y esto les va a romper un poco la cabeza porque es algo que uno lo entiende y después se confunde. Y es un proceso de a poco. Pero
es importante tener en cuenta que el área para nosotros va a ser una herramienta, ¿sí? O sea, yo acá, si veo un área, en todo caso lo usaré como una ayuda para calcular otra cosa, ¿sí? Pero, por ejemplo, entre los 0 y los 20 segundos, si yo quisiera, vamos primero a la primera gráfica, si yo quisiera calcular ahí el cambio de posición entre 0 y 20 segundos, tengo una velocidad variable. O sea, no sé todavía cómo hacerlo. Pero si tomo mi función h asterisco, que es una aproximación de la otra, no es la misma, pero es una aproximación, tengo una velocidad constante y ahí sí, sabemos que yo la velocidad la puedo hacer haciendo 40, que es la velocidad constante a la que me estoy moviendo, si hago una velocidad, por el intervalo de tiempo, en este caso es de 20 segundos. ¿Sí? Sería una velocidad por un delta de tiempo. Eso va a valer siempre. O sea, siempre que yo tenga una velocidad constante en un intervalo de tiempo, si hago esta cuenta, pues siempre me va a dar el delta de posición. Lo podemos llamar delta X. Ahora, en este caso, y esto ya lo va a quedar de entrada, como mi función es positiva, yo puedo pensar, ¿sí?, a esta velocidad como este 40, que sería como esta altura, ¿no? Si yo acá me imagino un rectangulito, así, ¿sí? 40 sería la altura, sería la base. Cualquiera, si digo que es la altura, no es la base. 40 sería la altura, y el delta t de 20 segundos, que siempre va a ser positivo, sería la base. Entonces, yo en este caso podría analogar ese desplazamiento con el área. Pero tengan en cuenta, y esto lo han visto ya un poco en los videos, que esto vale siempre, mientras que si mi función ya pasa a ser negativa, ahí empezamos a tener problemas, porque las áreas son siempre positivas y la cuenta que yo hago acá, ¿sí?, de velocidad por delta t, me va a dar algo negativo, si tuviera que la velocidad fuera negativa. Entonces, vamos a usar el área la vamos a usar porque la necesitamos, pero la vamos a usar con cuidado y precaución, ¿sí? Entonces, lo que me dijeron está muy bien. O sea, yo para hacer esa estimación del cambio de posición, acá puedo hacer este producto, 20 por 40. Y después, entre los 20 y los 40 segundos, podría hacer lo mismo, tomando esta otra velocidad, y entre 40 y 70 hacer lo mismo, y entre 70 y 120 hacer lo mismo. Yo ahí voy a calcular un número, y ese número, ¿qué sería? O sea, si sumo estos 20 segundos por este 40, más estos 20 segundos por estos 30, y así. Sería el área aproximada debajo de la curva. Bien. ¿Y qué sería en el contexto del problema? Si h es por una velocidad de un auto que se está moviendo, que se mueve a 40. La velocidad aproximada. La distancia recorrida. Bien, sería la distancia recorrida, ¿sí? O el cambio de posición. Porque, fíjense, yo acá hago 40, que es la velocidad, por 20, pónganse, esto está en metros por segundo. 40 metros por segundo por 20 segundos me va a dar 800. ¿800 qué? 800 metros. Quiere decir que entre 0 y 20 segundos, si mi autito estaba, como acá me ven, si estaba acá y me muevo hasta acá 800 metros, tuve un cambio de posición de eso, de 800 metros. Y después, entre 20 y 40, que fui a 30 metros por segundo, ahí hago 30, que es la velocidad, por 20, que es el intervalo de tiempo, que me da 600. Y ahí me moví 600 metros más. Y así puedo ir sumando todo y obtengo cuánto me desplacé. ¿Sí? Pero eso es importante. Si yo veo acá que esta es la gráfica de la velocidad, o sea, si yo a h la pienso, voy a escribir como
usamos en derivadas, como el cambio de posición diferencial X con respecto al tiempo, o sea, o, escrito más lindo, la derivada de la posición. Entonces, lo que estamos calculando acá es el cambio de la función posición, ¿sí? El cambio total, que le vamos a llamar. Entonces, estamos sacando información respecto a la función posición usando la gráfica de su derivada. Ahora, lo importante acá es que si yo calculo eso, hago 20 por 40, más 20 por 30, etc., me va a dar un número, pero ese número entonces va a ser el cambio de posición aproximado para la función h, o sea, para esta función h continua y no constante. Pero va a ser un cambio aproximado, o sea, va a ser mejor que nada. Va a ser mejor tener ese número, no sé, 1000 metros, que no tener la menor idea. Entonces, esa es la primera parte del proceso para poder integrar. Poder entender cómo transformamos nuestro problema con esta curva que no podemos hacer nada en esta otra función que es constante a tramos y con la que puedo hacer un cálculo aproximado de eso que quiero. Ahora, ¿se acuerdan cómo se llama? O sea, ¿vieron ya en la teoría cómo se llama esta suma que hago? Digamos, si sumo el producto acá 20 por 40 más 20 por 30, etcétera. La suma de Riemann. Bien, perfecto. Eso es una suma de Riemann. ¿Sí? Siempre que tengamos una función y queramos hacer un proceso de integración y lo hagamos así de forma aproximada, vamos a estar haciendo una suma de Riemann. Acá podría haber hecho la suma de Riemann de infinitas maneras distintas. Porque acá yo tomé de 0 a 20 y no de 0 a 10, por ejemplo, porque a mí se me ocurrió. Pero eso lo puedo hacer de un montón de maneras. Total, todas van a ser aproximaciones. ¿Sí? Algunas van a aproximar mejor, otras van a aproximar peor. Pero todas van a aproximar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esa suma de Riemann si queremos obtener el valor exacto? O sea, el resultado exacto, el cálculo de cuánto se movió mi autito entre 0 y 220 segundos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Recuerdan? Tenerlo infinito. Bien, teniendo infinito, ¿qué? Va por ahí, sí. El número de intervalos. Bien, bárbaro. O sea, acá yo aproximé con 4 rectangulitos, ¿sí? Con 4 intervalos mejor. Si yo cada vez pongo más intervalos, cada vez voy a poder hacer más parecida la imagen constante de mi función h asterisco a mi imagen real, ¿sí? O sea, si yo tomo, en vez de 4, tomo 10.000 intervalos, seguramente voy a hacer una aproximación muy buena y muy parecida, lo suficientemente parecida al valor exacto, seguramente para lo que lo necesite. Pero, matemáticamente lo que necesitamos ahí es hacer tender a infinito la cantidad de intervalos. O sea, para que el resultado de hacer esa sumatoria, esa suma de todos estos productos, velocidad por delta t, me dé realmente ese número que estoy buscando. Bien. Eso, bueno, y a ese número, al resultado que surge de hacer tender infinito la cantidad de intervalos, se le llama integral definida. En este caso, de la función h en el intervalo de 0 a 120. Entonces, lo que está acá, ahora en esta diapositiva, es la formalización, si se quiere, de toda esa cuestión que estuvimos charlando recién. Lo que estuvimos charlando recién fue más en palabras y lo primero que ustedes tienen que poder entender. O sea, entender el proceso en palabras. Y poder explicarlo también en palabras.
Después viene toda esta cuestión matemática que es de cómo expresar eso, ¿sí? Pero esto es lo segundo. O sea, ustedes no pueden meterse a ver todo esto que vamos a ver acá, que parece chino, si no lo hacen desde un lugar de entenderlo, ¿sí? Entonces, lo primero es entender eso que estamos haciendo. Antes vimos entonces sumas de Riemann, o sea, lo que nombramos hacer esta suma de 4 términos sería al dividir la función en 4 intervalos. Si hago eso, es una suma de Riemann. Y con eso aproximo el cambio de posición. Y si hago la sumatoria infinita, eso le llamamos integral definida, y eso me da el cambio de posición exacto, ¿sí? Y ahí ya aparecieron los dos conceptos que vamos a trabajar hoy, suma de Riemann e integral definida. Bien, entonces, si eso lo entienden, y si no lo entienden, interrumpen y preguntan, todo lo que está acá, que también lo tienen en el libro y demás, es una formalización de eso que estuvimos hablando, ¿sí? Para que no les asuste, no es algo inentendible, es simplemente poner en lenguaje matemático eso que estuvimos hablando. Entonces, ¿cómo hacemos matemáticamente eso? Esa suma de Riemann. Bien. Lo primero es tomar mi intervalo en el que voy a trabajar, en este caso, el intervalo AB, que sería de 0 a 120, en este ejemplo, y voy a tomar un conjunto de, o sea, el intervalo, P va a ser un conjunto. ¿Va a ser un conjunto de qué? De números que van a ser abscisas, ¿sí? Valores sobre el eje X. Por eso le llamamos X sub 0, X sub 1, X sub 2, etc. Entonces, ¿qué requisitos tiene que tener este conjunto P? O mejor dicho, ¿para qué lo voy a usar? Básicamente van a ser los puntitos que yo voy a ubicar acá para hacer mi partición. Entonces, fíjense que si yo quiero hacer una suma de Riemann con una suma de Riemann como la que está acá, yo necesitaría un intervalo que vaya de 0 a 20. Y voy a marcar un segundito. Un intervalo que vaya de 0 a 20, otro que vaya de 20 a 40, otro que vaya de 40 a 70 y otro de 70 a 120. Y entonces, ¿qué pongo en mi conjunto P? ¿Qué números tengo en mi conjunto P? ¿O cómo lo escribirían? Si quieren, escríbanlo ahí en el chat. ¿Tiene la pregunta? Bien, tengo vueltos subintervalos, perfecto. Ahora, lo que yo pongo acá en el conjunto P, de vuelta les repito, es formalizar lo que hacemos en la práctica. O sea, ¿cómo escribo yo si quiero hacer esta suma de Riemann? Lo que tengo que indicar en el conjunto P son justamente estos valores de abscisa, en ese orden. O sea, el primer valor que yo voy a poner en el conjunto P va a ser 0. Y que va a coincidir con el inicio del intervalo de integración. El segundo va a ser 20, el tercero 40, el cuarto 70 y el quinto 120. Entonces, en este caso, este conjunto P, X0, X1, X2, X3, hasta Xn genérico, sería 0, 20, 40, 70, 120. Fíjense que si yo, o sea, para yo generar 4 intervalos, voy a necesitar
5 puntos. Uno más, ¿sí? De la cantidad de subintervalos. Después, otra cosa que aparece acá, que lo vamos a usar después, o sea, así le llama genéricamente el intervalo. Esto es una cuestión de nomenclatura, ¿sí? La I minúscula, digamos, la usamos para indicar como un elemento genérico, ¿sí? Del conjunto. Fíjense que acá yo genéricamente estoy diciendo el x sub 0, el x sub 1, el x sub 2, el x sub 3. En este caso, x sub 0 sería el primer elemento del conjunto, x sub 3, por ejemplo, sería el cuarto, y x sub i sería un elemento genérico. Entonces, siempre que les aparezca la i, va a ser para representarles eso. Acá, este i sub i, básicamente es para indicarme un intervalo genérico dentro de mi partición. Por ejemplo, fíjense que si acá esta i la tomara como i igual a 1, me quedaría el i sub 1, el primer intervalo, que sería el x sub, si tomé que mi i vale 1, sería el x sub 0, ¿sí? El x 1 menos 1, y el x1. Y entonces, fíjense que el primer intervalo sobre el que voy a integrar sería el x sub 0, que sería el primer elemento de mi conjunto P, que si nos fijamos acá, el primero era el 0. Y el x sub 1 sería el 20. ¿Sí? Para que vayan viendo que esto es todo nomenclatura, pero lo que estoy queriendo indicar acá es, bueno, cómo escribir genéricamente uno de los intervalos, ¿sí? De integración. ¿Cómo sería el i sub 2 en palabras? ¿Cómo les quedaría? Más palabras, claro. Sí, díganme. 20 y 40. Perfecto. El i sub 2 va de 20 a 40, el i sub 3 de 40 a 70, y el i sub 4 de 70 a 120. Perfecto. Esto también en general no es que le vamos a pedir que escriban todo esto de manera genérica para complicarles la vida. Simplemente tienen que poder entenderlo, ¿sí? Para poder, cuando estén leyendo y lean la teoría, además, que esto no les... Eso, que no les dé miedo, simplemente. Lo puedan leer y que esté todo bien. Entonces, fíjense que algo que por ahí sí puede tener un poco de confusión es cómo usamos los números. Como para la partición necesitamos un punto más, un elemento más que para la cantidad de subintervalos, ¿sí? Por eso empezamos en x sub 0 en vez de en x sub 1. Entonces, si el último elemento es x sub n, y empiezo en x sub 0, voy a tener n subintervalos, ¿sí? Y ese n entonces siempre me va a representar la cantidad de subintervalos. En este caso n sería 4, en este ejemplo. Bien, entonces, fíjense que con la partición, o sea, con este conjunto P, que se le llama partición del intervalo B, justamente porque lo que me hace, si yo doy mi conjunto P de 5 elementos, eso ya automáticamente me define la partición del intervalo. Voy a tener un intervalo de 0 a 20, otro de 20 a 40, otro de 40 a 70 y otro de 70 a 120. Eso ya lo tengo definido. Y ahora, lo otro que necesito es poder decir a qué altura, digamos, yo grafico esto. O sea, acá estoy graficando en 40, acá en 30, acá en 15, más o menos, y acá en 5. Entonces, para decir eso, matemáticamente, fíjense que yo no puedo decir simplemente los valores de imagen. No puedo hacer un conjunto que sea 40, 30, 15, 5. Porque no voy a tener manera de saber cuál le corresponde a cuál. Entonces, lo que usamos acá, para la sumatoria, para hacer la suma de Riemann y poder expresarla, es dar otro conjunto, U, que se llama de puntos compatibles con la partición. Entonces,
yo, así como en P di valores de abscisa, en Q también voy a dar valores de abscisa. Entonces, lo que voy a dar es, para cada subintervalo, una abscisa en la cual yo calcule la imagen de H y considere esa imagen que tengo como el valor constante en ese intervalo. Entonces, por ejemplo, de 0 a 20, que yo acá grafiqué esa imagen, 40, yo lo que tendría que dar en el conjunto Q sería esto. O sea, sería, voy a esta eje X, y lo que tendría que indicar en el conjunto Q es este valor de abscisa. El valor de abscisa que a mí me da la imagen que yo quiero. Fíjense que acá sería aproximado, ¿sí? Pero bueno, lo que me interesa acá, después lo haremos en una actividad, es que vean que lo que doy en el conjunto Q es simplemente valores de abscisa. Entonces, fíjense acá que si yo tengo 4 subintervalos, en cada subintervalo voy a elegir un valor de abscisa que me dé la imagen para todo ese intervalo, y entonces mi conjunto Q va a tener 4 elementos, la misma cantidad de elementos que de subintervalos. Entonces, ¿cómo les quedaría el conjunto Q acá, más o menos así, a ojo, viendo en la gráfica? ¿En cuál subintervalo? ¿En el 1 o en el 2? No, el conjunto Q. O sea, el conjunto Q va a Sí, ser... pero digo, ¿de qué intervalo estamos hablando? O sea, no hay que elegir un conjunto, o sea, no hay que elegir una Q por cada intervalo. No, o sea, el conjunto Q es un conjunto de puntos muestra, que se llama. O sea, Claro. el conjunto Q va a tener 4 elementos. Entonces, si yo les pido el punto muestra de intervalo 3, por ejemplo, Sí. acá sería, no sé, 55, ponele. Claro. ¿Sí? Ahora, si les pido el conjunto Q, ya ahí el conjunto Q es un conjunto de 4 elementos donde el primer elemento es el punto muestra del primer subintervalo. El segundo elemento es el punto muestra del segundo, y así. Y entonces, eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dar el conjunto Q, darle... ¿No sería 12, 30, más o menos así? No veo, no veo. Perdón, ¿podés repetir? Que justo se me cortó. Que el punto Q no sería más o menos 12, 30 y los otros números no los llego a ver bien. Perfecto. O sea, esto de vuelta, siempre que estemos con gráficas, vamos Después sería 59 más o menos, por ahí. Perfecto. O sea, sería entonces el conjunto Q, ahí lo mando al grupo. Podría ser 12, 28, 58 y acá 85. No importa, es aproximado. Le leemos así de gráfico. Pero lo que me interesa es que vean esto. Que primero, que ese conjunto Q le llamamos conjunto de puntos compatibles con la partición. Ese es el nombre. Y lo que va a tener ese conjunto Q es un elemento por cada subintervalo, y ese elemento va a ser donde yo, por ejemplo acá, si yo hago h asterisco asterisco en 12, me daría la imagen que voy a considerar constante en todo el intervalo. Pero yo en ese conjunto Q indico siempre valores de abscisa. Y los indico en orden. El primero va a ser el primero de ese intervalo, el segundo del segundo, y así. Profe, Sí. pregunta. Sí. Para el conjunto Q, ¿podemos tomar alguno de los extremos también? Sí.
o sea, para el conjunto Q, no sería este el ejemplo, pero sí, acá por ejemplo, el primer subintervalo es de 0 a 20. Entonces, como punto muestra de ese intervalo, pueden elegir cualquier número entre 0 y 20, incluidos ambos. Ahí no tienen, digamos, o sea, si ustedes tienen que decidir cómo hacer la suma de Riemann, que les dije antes, tienen infinitas posibilidades, pueden elegir un montón de particiones distintas en primer lugar, y después para cada partición pueden elegir un montón de conjuntos Q que sean compatibles. ¿Sí? Van a tener un montón de opciones. Mientras el primer elemento esté dentro del primer subintervalo, el segundo dentro del segundo, el tercero dentro del tercero y así, va a estar todo bien. Bueno, lo que es esta parte, esto último que estuvimos hablando, ahora en una de las actividades la vamos a trabajar más en concreto. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Bien, y acá queda el paso siguiente de las sumas de Riemann, que como dijimos, si yo quiero, digamos, aproximar el cambio de posición entre 0 y 120, yo voy a calcular con ese conjunto P y ese conjunto Q, me va a servir para calcular, o sea, para tener mi subintervalo y la imagen que le voy a dar en cada uno. Y voy a poder hacer 20, que sería el intervalo de tiempo, por 40, acá 20 por 30, acá 30 por 15, y acá 50 por 5. Voy a poder hacer esas cuentas. Cada una de esas se llaman aproximaciones parciales, ¿sí? Y si yo quiero aproximar la totalidad, lo que tengo que hacer es hacer la sumatoria de esas aproximaciones parciales. ¿Sí? En este caso lo que tendría que hacer es sumar los 4 productos, uno correspondiente a cada subintervalo. Bien, acá, esto que aparece acá, este símbolo, como ya lo conocen, es símbolo de sumatoria y lo usamos para indicar genéricamente la suma de Riemann, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, esto a mí me representa una aproximación parcial. Hago la imagen de la función en un punto muestra. Por ejemplo, en el caso anterior, es como si hiciera este en 12, que era el primer punto muestra que habíamos elegido, y que nos da 40 aproximadamente. Es como si hiciéramos f en 12 por 20, que es el primer intervalo en el eje horizontal. Y si hago esta sumatoria, voy a hacer la sumatoria de este producto más el producto del segundo subintervalo, más el del tercero, más el del cuarto, y ahí voy a obtener justamente la aproximación total, que es lo que nos interesaba. Eso, a todo ese proceso, hacer la partición, elegir los puntos muestra, hacer las aproximaciones parciales y la aproximación total, le llamamos suma de Riemann. Y el cálculo, digamos, al cálculo exacto de esto que estamos queriendo calcular, que sería, como me dijeron antes, tomando intervalos cada vez más chiquititos y haciendo que esa cantidad de intervalos llegue a infinito, de esa manera calculamos lo que le vamos a llamar integral definida de la función h, en este caso sería en el intervalo AB, en este caso de 0 a 120. Entonces, acá me interesa que vean cómo se relacionan los dos conceptos de suma de Riemann, como esta aproximación, como esta suma, por ejemplo, en este caso de 4 términos, los que podrían haber sido 5 o 10 o 100, no importa, son todas sumas de Riemann. B, y si se fijan, si hacen 10 sumas de Riemann distintas, las 10 le van a dar 10 resultados distintos seguramente. ¿Y cómo diferenciamos eso del límite de esas sumas? De lo que hacemos cuando hallamos el valor exacto, en este caso, de ese cambio de posición, y que ese valor es único. ¿Sí? Más allá de que podamos calcularlo exactamente o no,
pero ese valor va a ser único y lo definimos así, con ese límite. Bien, bueno, en este caso, se lo habrán visto en teoría que lo que se define, en vez de definir que tener una cantidad infinita de intervalos, definimos que la norma de la partición, que es esta P, entre barras de valor absoluto, tiende a 0. O sea, que el intervalo más grande tiende a 0. Entonces, si la longitud del más grande tiende a 0, todos los otros también. Pero eso, bueno, es un detalle teórico. Bueno, entonces, vamos a las actividades. Nos fue un rato con esto. Bueno, arrancamos bastante tarde. Pero bueno, lo que vamos a hacer acá, vamos a trabajar con las actividades 1 y 6 de la guía. Y acá tienen como actividades sugeridas para hacer, ¿sí? La 1, la 3, 6, 7 y 8. Bueno, por las dudas, estas diapositivas están subidas ya a comunidades, ahí en la solapa de tareas de aula. Así que toda esta información la tienen disponible. Bueno. Vamos con la actividad 1. Si ven o sea, vayan siguiendo acá, está parecida en la guía, solamente se ha cambiado el orden en el que está presentada la información. Así que véanlo directamente acá en la diapositiva, así no se pierden con eso, pero es lo mismo. Bien, entonces, fíjense. Nos dice que en la tabla se dan los valores de la relación funcional entre dos magnitudes, G y B, obtenidas a partir de un experimento. Se informa además que B es la velocidad, medida en decilitros sobre minuto, con la que varía el volumen de una solución obtenida a una destilación, y que T es el tiempo transcurrido en minutos. Entonces, fíjense, primero, la información que tenemos acá me está diciendo los valores de velocidad, ¿sí? A la que está cambiando el volumen de la solución en función del tiempo, en ciertos intervalos, en ciertos instantes de tiempo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en 0,2 segundos? ¿Qué se imaginan? O en algún valor de instante de tiempo que no esté ahí en la tabla. La velocidad va a estar entre 6 y 4,5, ¿puede ser? Bien, es una opción. O sea, podría... O sea, es Sí, como... podría no ser. Primero tendrían que saber si es continua y si sigue ese movimiento que te marca en la gráfica, como que va decayendo y suponer que puede seguir esa línea. Bien, perfecto. Sí, son suposiciones. Está perfecto. Necesitamos hacer suposiciones siempre, sobre todo en los problemas. Es decir, probablemente estaría entre 6 y 4,5 si vemos que la velocidad va decreciendo, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que vamos a tener una velocidad, ¿sí? En todo el intervalo de tiempo, 0,3. Más allá de que acá simplemente hay algunos valores registrados. Probablemente, sí, la gráfica de esa velocidad sería continua, ¿sí? Porque representa un proceso continuo, más allá de que después podamos modelizarlo teniendo alguna discontinuidad o lo que sea, pero en sí el proceso debería ser continuo. Bien, y entonces lo que vamos a tener es, en la realidad, como una velocidad en cada instante de tiempo entre 0 y 3 minutos, ¿sí? Que va a ir variando en cada instante de tiempo. Y tenemos registro solamente de estos 6 valores. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es, así como bastante directo lo que pide, es realizar 2 estimaciones de
este integral. Entonces, primero, hablemos un poco de esa integral definida, que se presenté antes, pero bueno, es la primera vez que está apareciendo. Entonces, lo primero es nombrarlo, esto es una integral definida. ¿Cómo nos damos cuenta que eso es una integral definida? Porque está definido su dominio entre 0 y 3, que te muestra el símbolo, digamos. Bien, perfecto. Tengo este símbolo de integración, que es como una S alargada, y algo que no sé si ya empezaron a ver, pero van a aparecer distintos tipos de integrales. ¿Sí? Integrales definidas, integrales indefinidas, funciones integrales, ya lo irán viendo. Pero lo que sí me interesa es que vean que para tener una integral definida, yo tengo que tener esto. O sea, así como antes trabajamos en un intervalo de integración de 0 a 120, en ese caso, en mi integral definida tenía que aparecer 0, 120. En este caso, lo que me están representando estos valores es el intervalo de integración. Y yo veo esto y sé que es una integral definida entre 0 y 3, o sea que voy a hacer el proceso de integración entre 0 y 3 minutos en este caso. ¿Sí? Fíjense, t es o sea, b de t sería la función, ¿sí? La función b, la función velocidad es la que voy a integrar, y t es la variable, y esto que les aparece acá, diferencial t, es simplemente un indicador de variable. ¿Sí? Me está indicando que yo voy a hacer la integración con respecto a la variable t. Que por ahora, como venimos trabajando en matemática, que siempre las funciones son de una sola variable, esto no tiene mucha importancia. ¿Sí? Es algo que tiene que estar. ¿Sí? Esta es la manera de escribir la integral definida de la función b entre 0 y 3. Bueno, entonces, si tenemos que estimar esta integral, como lo estuvimos viendo antes, repasando, ¿qué podemos usar? Intervalos. Vamos a ir agarrando intervalos. Bien, bárbaro. O sea, tenemos, la integral definida no la podemos calcular. A ver, ¿cuándo se sube esta clase? Yo ahora cuando terminamos, me estoy respondiendo al chat. Cuando terminamos, si ya me llega el mail, la subo esta noche. Si no, mañana. Bien, trabajando ahí con los subintervalos, como hicimos antes en el ejemplo. O sea que... Podríamos usar las sumas de Riemann. Bien, perfecto. Vamos a hacer una suma de Riemann, ¿sí? Como bien aparece en la diapositiva. Y entonces, como es esto, como es una estimación y es una suma de Riemann, básicamente vamos a tener un montón de maneras de hacerlo, ¿sí? Infinitas. Vamos a elegir alguna sencilla. Entonces, antes de eso, por ahí me interesa acá que veamos, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser posibles gráficas para la velocidad? Yo acá lo que grafiqué, lo que está graficado, digamos, es esta tabla de valores, ¿sí? Por ejemplo, a tiempo 0 la velocidad es 6, que es este puntito, a tiempo 0,5 es 4,5, que es este puntito, y así. Eso ya está graficado. Ahora, si yo voy a integrar entre 0 y 3, y como ya estamos hablando antes con la compañera, bueno, no sé quién era el nombre, pero ¿qué hace mi función? Porque mi función está definida solamente en estos instantes. O sea, yo voy a tener velocidad en todo el intervalo de tiempo. Entonces, ¿cuál sería una posible gráfica para la velocidad? Podría ser una curva descendente. Bien. Uniendo todos los puntos. Perfecto. O sea, ya saben que tenemos infinitas maneras de unir esos puntos, pero si yo veo esto, sí, supondría que va a ser algo así, ¿no? Como que, o sea, no tengo motivos para suponer que esto va a hacer cosas súper locas, como acá de repente subir un montón y después bajar y después volver a subir, ¿sí? Pero, cosas que podría ser, seguramente tendría un comportamiento más o menos irregular, ¿no? Si es como algo de si es una medición real de la vida real en un modelo.
Pero bueno, voy a tener muchas maneras. Ahora, ¿me interesa cuál es realmente la función b para lo que me está pidiendo? Que es una estimación de la integral. No, porque va a ser una aproximación lo que vamos a sacar. Bien, perfecto. Para una estimación no me interesa. Y eso es importante tenerlo en cuenta y por eso podemos hacer una estimación o dos o un montón. Bien. Entonces esto podría ser una posible gráfica. Y ahora, como estuvimos viendo antes, si esta fuera la gráfica que yo elijo para la velocidad, ¿me sirve para... O sea, ¿qué tendría que hacer para aproximar, para poder hacer esa integral? Primero hacer la división en el tiempo. Podríamos usar los datos que te dan en el tiempo entre 0 y 0,5, entre 0,5 y 1 y así. Bárbaro. O sea, puedo subdividir y puedo usar estos intervalos de tiempo que están acá, ¿sí? De 0 a 0,5, 0,5 a 1, 1 a 1,5, etc. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, supónganse acá que marco un intervalito de 0 a 0,5. Ah, no, acá está el 0. Bien. Supónganse que marco este subintervalo. ¿Qué hago en ese subintervalo? Tenés que elegir una imagen que puede ser entre 0 o 0,5. O sea, puede ser cualquiera de los dos extremos. Ya que tenemos los datos. O sea, puede ser cualquiera en el medio, hay infinitas imágenes que podemos utilizar, pero tenemos de datos el 0 y el 0,5 que están incluidos en el intervalo y lo podemos usar de datos, como su imagen. Hermoso, ¿sí? O sea, yo acá podríamos como, o sea, digamos, sería molesto para escribirlo, ¿no? Porque yo entre 0 y 0,5 no sé qué valores tengo de imagen. Pero sí sé que en 0 vale 6 y que en 0,5 vale 4,5. Entonces, puedo tomar alguno de esos valores de imagen como la imagen constante, ¿sí? Durante todo el intervalo. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo al 0, o sea, tomo para mi primer intervalo que el primer punto compatible sea 0, mi imagen va a ser 6 durante todo este intervalo. Voy a suponer una velocidad constante igual a 6. Eso, de vuelta, es una aproximación, así que está bien, ¿sí? Y entonces, fíjense que si bien mi gráfica de la velocidad probablemente haga algo como esto, podemos pensar que una gráfica aproximada de la velocidad podría ser algo así. Ay, ¿qué es ahí? Tengo colores. Bien. Bien, podría suponer una gráfica así. Hasta 3. Y fíjense que si yo ya hago esto, la manera de estimar esa integral es lo que estuvimos viendo antes. Entre 0 y 0,5 hago el delta del intervalo, que es 0,5, por la imagen constante que es 6. Entre 0,5 y 1 hago lo mismo, entre 1 y 1,5 lo mismo. Y con eso llego a una aproximación posible de esa integral. Yo acá, bueno, con el tema este de que arrancamos bastante más tarde, para no demorarnos tanto, esto le voy a pasar un poquito más rápido, pero esto, digamos, después lo pueden ver tranquilos con la diapositiva, no es nada del otro mundo. Pero bueno, fíjense acá cómo se van mostrando los distintos pasos de acuerdo a lo que vimos antes. Si yo quiero hacer esa estimación, o sea, tomando estos valores de imagen como están marcados acá en rojo, el proceso a hacer paso a paso sería este. Primero, elegir la partición. Yo ahí mis intervalos ya los tomé de 0 a 0,5, de 0,5 a 1, de 1 a 1,5 y así. Entonces, el intervalo P, la partición P va a ser este conjunto. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3.
fíjense que yo ya poniendo esos valores que tienen que estar en orden, ya acá tengo toda la información. Tengo que el primer elemento es el inicio del intervalo de integración, sí o sí. Yo ya viendo esto, yo no puedo, si quiero estimar esta integral, sí o sí, mi primer elemento tiene que ser 0 y mi último elemento tiene que ser 3. Eso no está en discusión, no se puede cambiar. Y sí, entonces los elementos del medio puedo tener distintas opciones. Acá con los datos de la tabla, esta sería la partición más adecuada. Pero también fíjense, por ejemplo, que yo podría hacer una partición que fuera, no sé, 0, 1, 2, 3 solamente. Y definiría menos subintervalos. Y estaría bien, no tendría nada de malo. Tengo muchas opciones. Bien, entonces, acá tendríamos ya definida la partición, el conjunto P, que automáticamente me define la partición del dominio. Acá están listados cada uno de los 6 subintervalos. Y fíjense acá que nos dice que notemos que para esta partición todos los subintervalos tienen la misma longitud. O sea, todos los subintervalos tienen la longitud de 0,5. Pregunta, ¿eso tiene que ser así siempre? No, puede No variar. necesariamente. Bien, sí creo que escuché todas las respuestas. Bien, esto no tiene por qué ser así. ¿Sí? Pueden tomar, de vuelta, podría tomar un intervalo de 0 a 1 y después todos intervalos de 0 a 5. Podría tomar uno de 0 a 2 y después de 2 a 3. Eso no tiene por qué ser así. Lo que sí, y esto me parece interesante aclararlo, la idea es que si ustedes tienen que hacer una suma de Riemann en algún momento de su vida, elijan particiones adecuadas. O sea, con adecuadas quiere decir que les resulten útiles a ustedes. O sea, que no elijan una partición de 20 intervalos si pueden hacer una de 4, porque es más trabajo para ustedes necesariamente. Y que... eso. Y que en algunos casos también les puede resultar más útil tomar intervalos de la misma longitud, pero que de vuelta no es necesario que sea así. Bien, entonces, tenemos subdividido ahí la partición, el intervalo 0,3, y se me definen estos 6 subintervalos. Entonces, el conjunto Q, ¿cuántos elementos va a tener? 6 elementos. 6. 6. El conjunto P tiene 7, el conjunto Q tiene 6, y fíjense que si queremos hacer esta estimación, dentro de cada subintervalo vamos a tomar el primer elemento. Con lo cual, el conjunto Q va a ser, si se fijan, un conjunto que va a tener elementos 0, 0,5, 1, 1,5, 2 y 2,5. Este va a ser el punto compatible con el primer intervalo, 0,5 el punto compatible con el segundo, y así. Bien, entonces, acá está el conjunto Q, sería tomando todos los extremos izquierdos del intervalo. Así les quedaría, digamos, la gráfica de la función que van a aproximar, que fue la misma que hicimos antes, básicamente. Y entonces después, simplemente hay que hacer la suma de Riemann. Bueno, este es el tipo de cosas que en una tarea de aula convencional, por ahí, ustedes tienen un rato ahí para hacerlo y demás. Y es el tipo de cosas que vamos a aprovechar acá en la virtualidad, justamente para no perder tiempo en esto, que es bastante mecánico y lo pueden ver más tranquilos en sus casas, y pasar, digamos, a la discusión, ¿no? Como en los programas viejos de cocina que uno ya sacaba la torta hecha, acá vamos a hacer algo similar. Bien, entonces, acá cuestiones de notación. Si yo quiero expresar la suma de Riemann, lo solemos escribir así, ¿sí? Como una S, y acá lo que ponemos es
la función que vamos a integrar, que es la función b, la partición p y el conjunto de puntos compatibles. Entonces, si esto lo indicamos así, obviamente tenemos que tener definida la función b, la partición p y el conjunto q, que en este caso ya definimos todo. Así que teniendo todo eso definido, hacer la suma de Riemann se limita a hacer ese cálculo. Con los conjuntos P y Q1, determinar todas las aproximaciones parciales y después sumar cada una de esas aproximaciones parciales. Bien, fíjense que básicamente yo acabo de tener una suma de 6 términos, ¿sí? Lo que está hecho acá básicamente es que, como vimos antes, todos los subintervalos delta t sub i tienen longitud 0,5. Entonces, en este caso, eso me facilita el cálculo. O sea, si ustedes tienen que hacer la suma de Riemann a mano, lo útil es que en cada uno de los 6 términos voy a tener un factor que va a ser la velocidad en el punto de muestra correspondiente, ¿sí? 6, 4,5, etc. Y el otro factor que va a ser el delta t, que va a ser siempre 0,5. Entonces, como es constante en todos, podemos sacarlo como factor común, ¿sí? Y resumir un poco el trabajo algebraico, ¿sí? Bien, entonces lo que me queda básicamente es la sumatoria de la función en cada uno de los puntos muestra. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora tengo este 0,5, que está sacado como factor común, pero que si no, estaría en cada uno de los términos. Y hago ese delta t por la velocidad a tiempo cero, más el delta t por la velocidad en 0,5, más el delta t por la velocidad en 1. Y así calculo cada una de las 6, o sea, cada uno de los 6 términos van a ser las 6 aproximaciones parciales, y la suma de esos 6 términos va a ser la aproximación total. Pueden creerme que da 9,25. Entonces, haciendo la suma de Riemann, fíjense, llegamos a esto, a que la integral de 0 a 3 de b de t diferencial t es aproximadamente igual a 9,25. Y acá, algo que es crucial, probablemente a medida que estemos charlando lo hayan notado, pero lo quiero recalcar muchas veces, esto acá es crucial. ¿Sí? En toda esta parte, poder diferenciar bien cuando calculamos una integral y cuando aproximamos una integral mediante una suma de Riemann es very important. ¿Sí? Acá entonces tenemos un valor aproximado de esa integral que sería 9,25. Bien. Bueno, hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe, se entiende. Por ahora bien. Muy bien. Bien, qué bueno. Profe, yo. Sí, decime. El valorcito ese, que no es un igual, es una aproximación. Sí. Cuando sacamos la integral, o sea, cuando la resolvemos bien, ahí sí va igual o no. Claro, exactamente. No está. En este caso, digamos, más allá de que más adelante vamos a ir viendo esos métodos y resultados teóricos para poder resolver integrales, acá tenemos también la limitación de que ni siquiera tenemos la función velocidad, ¿no? Pero sí, cuando podamos resolver esa integral, ahí vamos a poner un igual. Y sí, por ahí lo importante de esta primera clase es que vean que las sumas de Riemann, que son aproximaciones de la integral, podemos hallarlas, como hicimos acá, pero la integral en sí, o sea, sin ninguna herramienta adicional, es un garrón, porque es una suma infinita de términos que son productos, o sea, ya de por sí uno lo escucha y se pone a llorar. Entonces lo que van a ir viendo en la teoría es como un camino alternativo para el cálculo de integrales.
Sí, ahí justo en el chat que los ejercicios van a estar en principio en las diapositivas, como están acá al principio, que hay 1, 3, 6, 7, 8. Pero sí, les vamos a ir subiendo también, como también en comunidades, para que lo tengan más acomodado. Por ahora, por esta primera clase, están en las diapositivas, pero ya pronto lo tendrán más acomodado. De todas maneras, o sea, siempre en las diapositivas van a estar las actividades con las que vamos a trabajar y las que les van a quedar pendientes. Como les decía antes, a mí lo que me interesa más que nada es que para antes la tarea de aula, más allá de que vean las actividades, me interesa que vean la teoría previa y los videos y demás, como para llegar con eso un poco más o menos aceitado. Bueno, la actividad les pedía dos estimaciones. La segunda estimación la voy a saltear porque es más de lo mismo. La dejo en todo caso para que la vean ustedes. Como dijo antes la compañera, podíamos en cada subintervalo tomar el extremo izquierdo o el derecho, que era donde conocíamos las imágenes. En esta segunda aproximación, lo que se toma es el extremo derecho. Se hace lo mismo. Acá está como el ejemplo de cómo sería la gráfica. Fíjense que si entre 0 y 0,5 tomo el extremo derecho, para la imagen, en vez de quedarme en 6, me queda en 4,5. Y uso entonces esta otra función aproximada de la velocidad para hacer la estimación. No voy a detener en esto, lo pueden ver después, es más de lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, obviamente la estimación les va a dar diferente. Antes daba 9,25, 9,5. Sí, 9,25 y acá 6,25. Sí. Ahora, lo lindo, lo importante, incluso la pregunta con la que partimos en integrales, de para qué nos sirven las integrales. Bien. ¿Qué información nos brinda la estimación de la integral? O sea, yo calculé que la integral de 0 a 3 de esto me da 9,25 y recordatorio, teníamos acá, que esto, que lo que se informaba es que la velocidad, o sea, V es la velocidad medida en decilitros sobre minutos, con la que varía el volumen de una solución obtenida de una destilación. Estoy haciendo una destilación, está cayendo líquido donde recojo esa solución, y entonces voy midiendo la velocidad a la que cambia el volumen en ese balón. Entonces, ¿qué obtengo si yo estimo esta integral? La variación aproximada de 9,25 decilitros en los primeros 3 minutos sería. Claro, el valor aproximado a la variación del volumen en los primeros minutos. 3, ¿no? Sí. Hermoso. Hermoso, hermoso. Me puedo morir feliz. Bien, perfecto. ¿Sí? Es básicamente, por todo lo que estuvimos viendo antes, una aproximación, y eso es una de las cosas importantes. Primero, es una aproximación porque no estoy calculando la integral, estoy haciendo una suma de rima. Bueno, esta sería la segunda. Y esto me informa del valor aproximado de la variación del volumen de la solución durante los primeros 3 minutos de realizado el experimento. Lo importante acá son estas cosas, ¿no? Como valor aproximado, porque no es el valor exacto de la variación. Después, ¿valor aproximado de qué? De la variación del volumen, ¿sí? Porque si estoy integrando, ahí, cómo cambia el volumen con respecto al tiempo, su integral me da cuánto cambió el volumen, eso que estaba acá en la derivada, y el intervalo de integración me indica que fue durante los primeros 3 minutos. ¿Sí? Eso entonces, desde la teoría, si se quiere, ¿está?
perfecta. Una estimación me daba que valía aproximadamente 9,25 decilitros y la otra 6,25. Y esto también ténganlo en cuenta, digamos, si bien hecho así ya está perfecto, pero muchas veces en las integrales les sirve apoyarse en las unidades. O sea, les puede ayudar si están ahí medio perdidos o lo que sea. ¿Por qué? Porque en una integral yo lo que voy a estar haciendo es sumando, sea una aproximación o no, pero voy a estar sumando términos que tengan esta forma. Y entonces me fijo qué unidades tengo ahí. Las unidades de la velocidad, que sería en este caso decilitros sobre minutos, voy a abreviar con M, y lo voy a multiplicar por un intervalo de tiempo que va a estar en minutos. Entonces, yo acá voy a sumar todos términos en unidades de decilitros, o sea, de lo que está cambiando. Y eso va a valer siempre en las integrales, ¿sí? O sea, ustedes, calculando la integral o aproximando la integral, ya le pueden poner unidades, y ya la unidad que quedan decilitros, ya esto también les sirve para guiarse y estar como más seguros de lo que están, ¿no? De lo que están respondiendo. Bien. Y otra cosa, por acá dice variación. Variación es como un poco, ahí le falta un poco de especificidad. ¿Qué quiere decir este número que me dio? Que pasado 3 minutos, ¿qué pasó con el volumen en el balón? ¿Tengo más volumen o menos volumen? Menos. O sea, esto es la velocidad. O sea, acá estoy viendo Claro, la gráfica es la velocidad, en realidad. es la Y velocidad. el volumen. La gráfica es la... Claro, la gráfica es la velocidad y es la velocidad a la que... Me gusta esto, me interesa. Cambia el volumen. Claro, o sea, esto es la velocidad a la que cambia el volumen en el balón. Entonces, eso es interesante y lo estuvieron viendo un poco con el repaso de aplicaciones de la derivada y es lo que acá siempre confunde. Y les va a confundir y está bien que les confunda. Acá mi velocidad es decreciente, va disminuyendo, pero lo que yo tengo que ver acá en la gráfica es el signo, más allá de que esté decreciendo o de que esté creciendo. ¿Sí? Acá mi velocidad es siempre positiva. Entonces, si considero positivo como si tomo el signo positivo como el aumento de volumen en el balón, voy a tener siempre un incremento de volumen, ¿sí? En los primeros minutos, o sea, a medida que pasa el experimento, la velocidad a la que aumenta ese volumen va a ser menor. Porque Pero sigue aumentando. Claro, pues la velocidad se va haciendo cada vez más chiquita, pero siempre va a ir aumentando. Entonces, esa estimación de la integral son 9,25 litros que aumentó, ¿sí?, el volumen dentro del balón de destilación. Y eso es, digamos, no es que ni siquiera lo tienen que decidir ustedes, sino que ya esta integral les va a dar con un signo, ¿sí? O sea, a cambio de 9,25, esto es 9,25 positivo. Está diciendo el resultado de la integral que hubo un aumento de volumen. Que entre 0 y 3 minutos el volumen aumentó 9,25 decilitros. Y si el volumen hubiese disminuido, la integral me hubiese dado negativo. Eso también para tener en cuenta. Bueno, no les voy a seguir preguntando si hasta acá vienen bien. Total, o sea, me interrumpen cualquier cosita. Vamos a ver. Bien, más allá de que hayamos arrancado tarde, vamos a terminar a las 8, a las 8:05. Vamos a terminar de ver la actividad 1 y les voy a dejar una pequeña guía para las 6. Por charlar algunas cositas importantes.
Bien. Bueno, del ítem C me interesa por ahí charlar una cosita nomás. Acá nos dice que nos da más información. Se sabe ahora que la función b es continua y decreciente. Entonces nos pregunta si se puede afirmar que alguna de las estimaciones realizadas es por defecto o si alguna es por exceso. Lo primero acá que me interesa es esto, ver qué significa esto. ¿Qué significaría que Dejaste de compartir, creo. A ver, sí. Claro, por un momento salí de la presentación. Gracias. Ahí comparto. Bien, entonces, primero que nada, ¿qué significa que una estimación sea por defecto y qué significa que sea por exceso? Por defecto que es menor de lo que puede estar estimado y por efecto es mucho más. Perfecto, o sea, por defecto es como que le falta, ¿sí? Y por exceso que le sobra. O sea, lo dice un poco la palabra, pero o sea, si una estimación es por defecto, lo que quiere decir es que el resultado que yo obtengo de esa estimación es menor que el valor real, ¿sí? Entonces, o sea, cualquier estimación que yo haga va a ser, o va a coincidir con el valor real, o va a ser por exceso o por defecto, según me dé más o me dé menos. Ahora, el tema es que justamente estamos haciendo aproximaciones porque no conocemos una manera de hallar el valor real todavía. Entonces, por eso acá me pregunta, si yo puedo afirmar si alguna de esas estimaciones es por exceso o por defecto. ¿Sí? O sea, ven esa sutileza. Podría pasarme con una aproximación, por ejemplo, 9,25. Sí, puede ser por exceso. Que sea por exceso, pero si yo no sé cuál es el valor real, claro, no sé si es por exceso o por defecto. Pero hay ciertos casos en los que podemos saberlo. Igual esto que viene acá realmente no me interesa demasiado. Sí me interesa que tengan bien este concepto de qué es una aproximación por exceso, qué es una aproximación por defecto. Y eso, de que hay veces que podrán saberlo, que es por exceso o por defecto, y hay veces que no. Entonces acá hay una gráfica de cómo podría ser, que fue como parecía la que hice antes yo. La gráfica de esta función, sabiendo que b es continua y decreciente. Bla, bla, bla. No importa tanto lo que dice, me interesa que vean acá. Fíjense que en la primera aproximación que hicimos, nosotros en cada subintervalo tomamos como punto muestra el de la izquierda. Entonces, como la función es decreciente, si yo tomo el punto de la izquierda, va a ser el punto de donde tenga la mayor imagen en ese intervalo. Por ejemplo, entre 0 y 0,5, el punto de mayor imagen está en 0. Y la aproximación que yo voy a hacer es hacer este subintervalo 0,5 multiplicado por 6. Y entonces, fíjense que acá, como les dije al principio, cuando nombraron el área, o sea, acá no estamos calculando áreas, acá estamos calculando un cambio del volumen en la solución, ¿sí? Pero de repente el área nos sirve para ver cuestiones de manera mucho más sencilla, ¿sí? Fíjense que acá, como mi función b es positiva, cuando yo haga esa integral, el valor de la integral, el valor real, más allá de que no lo pueda calcular todavía, lo puedo pensar como el área bajo la curva, ¿sí? Porque mi función es no negativa, que está siempre por arriba del eje X. Entonces, la integral de 0 a 3 de la función b va a corresponder numéricamente con el área que yo tenga acá. Esto te voy a marcar en rojo de una manera totalmente salvaje. Ahí. Bueno. ¿Sí? Esa va a ser, si esa área vale 8, mi integral va a valer 8. Todavía no sé cómo calcularlo. Ahora, fíjense que acá, pensándolo como desde el área, yo veo claramente que en cada subintervalo
estoy tomando más área de la que debería, porque de 0 a 0,5 mi área sería hasta acá. Y lo que estoy tomando entonces como exceso, ¿sí? Todo esto que está acá me está sobrando. O sea, estoy calculando más área de la que en realidad hay. Y acá me está sobrando, y acá también, y así. Entonces, ven acá que esta aproximación es por exceso, sí o sí. O sea, yo no sé cuánto vale el valor real de la integral, pero sé que 9,25 sí o sí es más del resultado real a partir de este análisis. ¿Eso se ve? Sí. Bien. Lo que, no sé, el resto, si también lo está viendo, lo que por ahí me interesa es que de a poco vayamos metiendo en el área, porque si no después terminan igualando área con integral y no siempre pasa. Acá no me está pasando porque la función es siempre positiva. ¿Sí? Bueno, en la segunda estimación, voy a pasar más o menos rápido, pasaba exactamente lo contrario. Yo tomaba siempre el punto de la derecha, y entonces en cada estimación de la integral, todo esto que yo veo acá era parte del área que me falta. Entonces, mi valor aproximado de la integral va a corresponder con el área en verde y va a ser menor que el área que hay bajo la curva. Entonces, una me aproxima por exceso y otra me aproxima por defecto, y en este caso lo puedo asegurar, básicamente. Porque justo elegí todos puntos, en el primer caso, que eran el máximo valor de imagen en cada intervalo, y ahora elegí todos puntos que eran el mínimo valor de imagen. Ahora, acá, un ítem adicional que me parece como súper importante. Por eso la agregué. Fíjense, puse. En tu trabajo te informan que la gráfica dada es la correspondiente a la función b, o sea que efectivamente esta gráfica es la de la función b, y te piden que informes el volumen destilado con la mayor exactitud posible. ¿Cómo procederías? Entonces acá, ¿cómo harían? O sea, si tuvieran que, con la mayor exactitud posible, indicar cuál sería ese volumen destilado. Digamos. Seleccionaría un punto de cada intervalo más o menos a la mitad. Bien, perfecto, ¿sí? O sea, obviamente que siempre tengo la opción de tomar más subintervalos, porque eso siempre va a mejorar la aproximación. Pero en principio lo que quería así como marcar bien, porque tienen varias actividades en la guía donde les hace siempre como tomar el punto, el punto más grande, el punto de mayor imagen, el punto de menor imagen. Pero la realidad es que ustedes en la práctica, si están necesitando estimar algo, es porque para algo necesitan saber cuánto es más o menos ese valor. Entonces, siempre lo ideal, más allá de la cantidad de subintervalos que tome, es que tome un valor intermedio, ¿sí? Que haga que el resultado sea lo más parecido posible a ese valor real que no conozco. Entonces, entre 0 y 0,5 podría tomar, por ejemplo, este valor de imagen, ¿sí? Y ver, bueno, cuál sería el punto muestra correspondiente acá. Y fíjense básicamente que lo que yo tendría que ver, pensándolo, de vuelta, acudiendo al área para ayudarnos, sería que esta partecita que que me debería aparecer en la integral y que no me aparece, se compense, sea parecida en formita y área,
con esta otra que está por fuera. Entonces, cuanto más eso yo lo pueda, digamos, ver a ojo, y va a ser a ojo siempre, mejor para la estimación, ¿sí? Entonces, más allá de esto de elegir el punto máximo o el mínimo y por exceso, por defecto, mi recomendación es que siempre que tengan que estimar, hagan la que a ustedes les parezca la mejor. Elijan un punto muestra que les resulte más cómodo para que esa aproximación sea lo más parecido a el valor real. Ahí, digamos, no van a poder asegurar si esa aproximación es por exceso o por defecto, pero sí van a poder asegurar que va a ser más cercana al valor real que alguna de las otras dos que hicieron por exceso o por defecto. Entonces, bueno, eso me parecía importante marcarlo, ¿sí? Bueno, entonces eso sería la actividad 1. Si les parece, mejor vamos a ver un poquito la 6. Eso, por lo menos las cosas básicas en las que quiero que hagan hincapié. Eso, algo importante es que de algunas actividades seleccionadas, tienen ahí subidas en comunidades, en el Drive que hay, actividades resueltas. Algunas, no todas. Entonces, eso está bueno porque les puede ser útil. La idea es que nunca vean las actividades resueltas antes de hacerlo ustedes, ¿sí? Es como algo para ver al final, o después de intentar hacerlo al menos. Pero bueno, tanto la actividad 1 como la 6 están resueltas también ahí en uno de los PDFs. Por eso ahora me gustaría que veamos quizás algunas cuestiones de la actividad 6, no resolverla completa, sino ver algunos detalles para que después ustedes los puedan ver más tranquilos. Sobre todo así no se hace tan tarde. Y bueno, paso a explicarlo, total, si uno se tiene que ir ahora, después queda la grabación. Entonces, ¿qué quiero que vean, que focalicen acá de la actividad 6? Fíjense, en la actividad 6 le dan la gráfica a una función g, que está acá abajo, en el intervalo -2, 3, y ya les dan un conjunto P y un conjunto Q. O sea, les dan ya tanto la partición como el conjunto Q. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Primero nos pide controlar que Q sea compatible con P. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué tiene que pasar para que el conjunto Q sea compatible? Eso creo que no lo dijimos antes, pero uno puede pensarlo intuitivamente. Si yo tengo este conjunto P, por ejemplo, ¿cuál va a ser el primer subintervalo que me va a definir? -2, 1,5, -1,5. Perfecto, -2, -1,5. Ese va a ser el primer subintervalo de P. Entonces, mi primer elemento de Q va a tener que ser un valor entre -2 y -1,5. Cualquiera, dentro de ese intervalo, cualquiera de esos valores. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que ir verificando es eso, que el primer elemento de Q esté dentro del primer subintervalo de P, el segundo esté dentro del segundo, y así. O sea, de por sí necesito que Q tenga un elemento menos que P, eso de base, y después ir verificando si que se dé eso. En este caso se da, es simplemente que lo verifiquen. Y que marquen en el gráfico ambos conjuntos de puntos. Bueno, el ítem C3 está acá tachado porque y lo pueden tachar también de sus guías, porque es un verdadero y falso que no es raro. O sea, que no debería ser un verdadero y falso, está medio mal expresado. Así que no nos vamos a meter en eso. Bien, entonces acá tienen hecho, digamos, esto de, básicamente están expresados los subintervalos,
a partir de la partición, son 6, y los elementos de Q, y lo que va haciendo es, nada, mostrando los subintervalos y verificando que el primer elemento de Q está en el primer subintervalo de P, que el segundo está en el segundo, y así. Y esto no es necesario, como ustedes lo hacen, que escriban todo esto, claramente. Esto está simplemente para que ustedes lo puedan ver. Entonces, Q es compatible con P. Perfecto. Bien. Y en el ítem B, lo que pedía era estimar la integral de G sobre el intervalo menos 2, 3, utilizando los conjuntos dados. Entonces ahí, como ya hemos charlado bastante, para estimar la integral acudimos a la suma de Riemann. Y en este caso, o sea, tiene el trabajo previo de verificar la compatibilidad de los conjuntos P y Q, pero ya tienen los conjuntos P y Q. O sea que no tienen que hacer más que hacer el cálculo, ¿sí? Tomar el primer subintervalo y tomar el punto muestra dentro del subintervalo, ver la imagen y hacer las aproximaciones parciales y después las totales. Les recomiendo que como ejercicio no nos interesa esto de que hagan 80 millones de sumas de Riemann a mano y demás. Sí les recomiendo que, por ejemplo, tomen este ejemplo y hagan una y vean si les dio bien, o sea, si lo hicieron bien. ¿Sí? Por más que uno cuando lo ve parece que cree que entiende todo, siempre cuando uno se pone a hacerlo a veces aparecen cositas que no sabe para dónde ir, entonces está bueno que lo hagan, más allá de verlo en la diapositiva después. Bien, entonces, fíjense que a diferencia de la actividad anterior, yo acá, digamos, hago mi selección de puntos compatibles, que son los que están en rojo, sobre el eje X, pero después lo que voy a leer, o sea, esto lo voy a leer del gráfico, es, para ese punto, creo que era menos 1,75, creo, voy a tener una cierta imagen, y eso lo voy a leer aproximadamente, va a ser, no sé, 3,05, por ejemplo. Eso es, también, va a ser aproximado y lo leen de ahí, sin problemas. Entonces lo que tienen hecho acá es una tabla con los valores de imagen leídos de la gráfica en cada uno de los subintervalos. En el primer subintervalo de menos 2 a menos 1,5, el elemento de Q es menos 1,75. La imagen leída en ese punto muestra es 3,06 y el delta X, que sería la longitud del subintervalo, que es menos 1,5 menos 2, es 0,5. Entonces, acá se hacen 3,06 por 0,5, tienen una aproximación parcial, 1,56 por 0,5 la otra, y así van a tener las 6 aproximaciones parciales. ¿Sí? Y bueno, entonces la cuenta, que de vuelta no me voy a detener en esto, pero sí, lo importante acá es que aparecen, distinto al caso anterior, imágenes de la función negativas. ¿Sí? Entre 0 y 2, la gráfica de mi función es negativa. La imagen de mi función es negativa. La gráfica está por debajo del eje X. Entonces, en el punto muestra que yo elija entre 0 y 2, en este caso 0,5, leo la imagen, que es la imagen de la función, es negativa, menos 0,75, ¿sí? Y este va a ser el valor que me va a aparecer en la suma de Riemann, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que los subintervalos, por cómo están escritos y por cómo se hace este delta, siempre me van a dar positivos, sí o sí. Todos estos valores van a ser todos valores positivos. Mientras que estos, que va a ser la imagen de la función en el punto muestra, van a depender de el signo que tenga la función donde yo elija mi punto muestra.
Entonces, cuando haga las aproximaciones parciales, o sea, entonces en definitiva, como esto es siempre positivo, el signo de cada aproximación parcial va a depender directamente del signo de la función donde esté eligiendo mi punto muestra. Entonces, en la aproximación parcial, voy a hacer 3,06 por 0,5, y esto me va a dar un número positivo, va a sumar, este va a sumar, este va a sumar, este va a restar, y estos dos van a sumar. ¿Sí? Y entonces, acá, lo importante es que cuando yo estime este integral de menos 2 a 3, básicamente, de menos 2 a 0, yo voy a poder relacionar la integral directamente con el área que tengo entre el eje X y la imagen de la función. O sea, voy a poder relacionar directamente el valor numérico de mi integral de menos 2 a 0 va a ser igual a este área. Pero, de 0 a 2, lo que yo voy a estar sumando en la suma de Riemann va a ser un valor negativo, porque voy a estar haciendo 2, que es la longitud del intervalo, por una imagen negativa. Eso me va a dar un número negativo. ¿Sí? Entonces, en la suma de Riemann, esto es importante, voy a tener en cuenta el signo de la función, y por lo tanto, como la suma de Riemann me estima la integral, en la integral también. Es como que todo lo que esté por arriba del eje X, digamos, toda esta área que yo veo acá entre el eje X y la función, esto es área que mi función va a sumar. Pero esto que yo veo acá se va a restar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que hay relación entre el área y la integral, pero no es directa, ¿sí? O sea, mi integral no es igual a la suma de estas tres áreas. Y eso es importante aclararlo. Lo digo de vuelta. La integral de menos 2 a 3 no es igual a este área en rojo, más este área en rojo, más este área en rojo. De a poco vamos a ir viendo cómo sí relacionarlo. ¿Sí? Pero bueno, por lo pronto, eso. Acá, bueno, la integral haciendo la suma de Riemann que veníamos viendo antes, da aproximadamente 2,68. Bien, entonces, por último, los ítems de verdadero y falso. Bueno, veamos primero el ítem C2, porque fue justamente el que acabamos de charlar, que me dice que la integral de menos 2 a 3 es igual al área de la región limitada por la gráfica de G y el eje X. Ahí lo que tienen que ver, o sea, para que esto sea verdadero, lo que necesitaríamos es que la función G esté siempre por arriba del eje X. ¿Sí? Como en este caso eso no pasa siempre, porque acá es negativa, acá ya puedo asegurar que esta integral va a ser distinta al área de la región limitada por la gráfica de G y el eje X. Bien. Bien, les hago una última pregunta para que... para que un ítem más. Una última pregunta antes del ítem C1, que es de cortito, pero para pensar un poco. Supónganse que yo trabajara con la integral de 0 a 3. Esta integral de 0 a 3 de la función g me representa el área bajo la curva de 0 a 3.
Yo creo que no, profe. No, vos. Onda, yo creo que Porque evaluar de sí, 0 a 2 pero está se por le da un abajo. valor absoluto o algo, o sea, se le tiene que dar un valor positivo, tengo entendido. O sea, no me puede dar un valor negativo el área. Bien, todo lo que dijeron está bien, ¿sí? O sea, si yo quisiera calcular el área, tendría que tomar el valor absoluto de la función, ¿sí? Porque si no acá lo que estoy haciendo en este integral, o sea, si yo quisiera calcular el área, tendría que ver cuánto vale el área acá abajo, vamos a ponerle colorcitos, colores, o sea, este área, tendría que ver cuánto vale este área, supónganse que valga 1,5, y tendría que ver cuánto vale este área en verde, supónganse que vale 2, y tendría que sumar esas dos áreas, 2 más 1,5, todo positivo, ¿sí? Ahora, la integral, más allá de cómo debería ser para hacer el área, lo que me interesa es cómo la integral se relaciona con ese área, ¿sí? Básicamente no me va a dar lo mismo porque cuando haga esa integral, si esto lo pienso, si este área valía 1,5, esto en la suma de Riemann me va a aparecer con un signo menos. Va a ser la aproximación, ¿no? Pero me va a aparecer como menos tanto. Entonces, en el resultado de esa integral, al aproximarla, por ejemplo, el resultado que me va a dar va a ser un número que va a contemplar esta área que yo veo con su signo, o sea, como algo positivo, y acá el área que yo veo no la va a sumar, la va a restar, ¿sí? Entonces, básicamente yo ya con ver que en un intervalo de mi intervalo de integración, aunque en una partecita ya mi función no sea positiva, ahí ya está, ya la integral va a ser distinta al área. ¿Sí? Sí o sí, como está acá, ¿no? Mi función tiene que ser siempre positiva para que yo pueda igualar área de integral. Ahora, porque más adelante veremos bien cómo hacer para calcular área. Acá lo que nos interesa es más que nada focalizar en la integral. Ya sabemos que esa integral no es igual al área. Ahora, supongamos que tenemos que esta misma función es la función, ¿qué es eso? Que esta misma gráfica de la función es la función h, que estábamos trabajando antes. No, h no, b. La función b de la actividad anterior, ¿sí? Como una función que me está indicando el volumen el volumen en un balón, el volumen en un tanque, si quieres, como algo bien sencillo. Entonces, si esta función a mí me indica el cambio de volumen en el recipiente, veníamos viendo y relacionando integrales con el cambio, ¿no? Si esta es la velocidad, voy a poner, si esta es la velocidad del volumen en función del tiempo, la pregunta es, ¿yo puedo relacionar esto con un delta de volumen? Pues sabemos que con el área no, porque la función es negativa. Acá sí se puede, profe. Bien, acá sí, ¿sí? Y esto por eso me interesa, digamos, que veamos la utilidad de la integral y no complicarnos la vida más de lo que ya nos la complica la integral, ¿sí? Si en esta función me está dando eso, la razón de cambio del volumen respecto al tiempo, entre 0 y 2 lo que me estaría diciendo es que está saliendo agua del recipiente. O sea, mi volumen está disminuyendo. Y de 2 a 3 está entrando agua, pues la velocidad negativa es positiva, y acá de 2 a 3 el volumen estaría aumentando. Entonces, fíjense que en la integral, como sí tiene en cuenta el signo, ¿sí? Entre 0 y 2 me va a dar algo negativo, y entre 2 y 3 me va a dar algo positivo, y entonces, la integral así como está, sí me va a dar directamente ese cambio, sin tener que ver si la función es positiva o no. Me va a dar el cambio, y esto va a tener un signo. Va a ser positivo si entró más de lo que salió, va a ser negativo si salió más de lo que entró.
Pero entonces me interesa eso, que cuando tengan que hallar áreas o trabajar con áreas, bueno, ahí hacer el análisis y ver los signos y demás. Pero si no, si es para ver un cambio total, ya está, no tengo que hacer positiva la función ni nada. Ya así como está, me va a dar y me va a dar un número que puede ser positivo o negativo, según cómo sea la función con la que esté trabajando. ¿Alguna pregunta de eso? No, profe, entendió. Buenísimo. Bueno, y lo ultimísimo, que es muy cortito, pero no quiero dejarlo ahí colgado, era el ítem C1. Básicamente me pedía especificar si esta integral definida era igual a esta suma de Riemann. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que es verdadero, profe. No. ¿Sí o no? Tan. A ver, ¿por qué sería verdadero y por qué sería falso? Yo creo que sería falso, no serían iguales porque la integral te daría el valor exacto de variación, pero la suma de Riemann es un valor aproximado. Bien. Es verdad, claro. Perfecto. Claro, sería como el límite de la suma de Riemann cuando tiende a cero el valor de los intervalos, algo así. Exactamente. Por eso fíjense que yo antes le remarqué ahí bastante el hecho de prestar la atención a esto de los signos, de los símbolos y de el igual y el aproximado en este tema. Porque fíjense, volvamos al título de la clase de hoy. Sumas de Riemann e integral definida. O sea, acá tengo una integral definida que está igualado a una suma de Riemann. ¿Sí? Porque acá es una suma de Riemann de 1 a 6, o sea, con 6 subintervalos. Entonces, si bien son parecidos, digamos, o sea, parecidos en el sentido de que si yo hago esta suma de Riemann me va a servir para estimar, ¿sí?, o aproximar el valor de esta integral, pero acá lo que me está diciendo la proposición es que esto es igual. Entonces, no. O sea, ya con eso va a ser falso, ¿sí? Total, en verdadero y falso es verdadero si se cumple tal cual está, si no se cumple aunque sea una cosita, ya pasa a ser falso. Entonces, acá básicamente va a ser falso por eso, ¿sí? Para que fuera la integral, yo lo que necesito es plantear el límite, ¿sí? El límite cuando la norma de la partición tiende a 0, y acá tiene que haber un n genérico, no puede haber un número definido porque es el número, este n es el que tiende a infinito cuando la norma de la partición tiende a 0. Entonces, nada, o sea, con esa diferencia va a ser falsa. Esto, pero bueno, es un ítem así como sencillito, pero que relaciona como lo principal de lo que tienen que saber de acá, de diferenciar bien integral de suma de Riemann y ver que ambas se relacionan con lo que estuvimos viendo relacionados a procesos de cambio, ¿sí? La integral, si la puedo calcular, me da ese cambio exacto y la suma de Riemann me aproxima ese cambio. Bueno, chicas, un montón. Bueno, para la próxima semana van a tener ahí bastantes cuestiones teóricas y demás para ver. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya por hoy ya estamos. Voy a cortar la grabación. No sé.